de recibir al invitado de la jornada de hoy, como para charlar de todo, porque el hombre te permite eso, hablar de todo. Alguien que nació allá por el 23 de julio del año 1981 en la provincia de Tucumán, que a los 14 años se fue muy chico de su provincia para iniciar una carrera deportiva, una carrera sumamente exitosa, y hoy lo tiene radicado en la provincia de Salta, con un vínculo muy particular con Juventud Antoniana, porque así lo dispuso la vida, así le dio esa oportunidad también el club de Calle Lerma y San Luis, dentro de todos los grandes clubes en los que ha jugado. Estoy haciendo referencia a Ricky Gómez, Ricardo Gómez, el exjugador, exvolante que tuvo el fútbol profesional argentino. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Todo bien? Bien, Guille, querido, qué gusto y gracias por las palabras, por la presentación. Te corrijo, 23 de octubre. Octubre. Así que octubre, por ahí no, ya julio, era medio claro. grande, ya se decía julio. Tiene muchas hazañas, como también haber debutado grande en primera. Y a los 21 prácticamente, y la información es verdad, a los 14 me fui de mi casa, me desagregué de mi familia, de Tucumán a Buenos Aires, y bueno, hasta los 19, casi mediados de 20, vine para Salta. ¿Por qué tomaste esa decisión de irte de tu casa? Y por el hecho de gustarme el fútbol, de criarme al lado de una cancha de fútbol y bueno, como dice, el potrero te lleva a que te ven gente que tiene otra visión y bueno, y ahí se dio de que me hayan seleccionado para Argentino Junior y bueno, tuve la posibilidad de ir a Buenos Aires a los 14. Me costó mucho porque obviamente era complicado en el aspecto económico conseguir lo que era la plata para el pasaje, ¿no? Muchos en ese recursos. momento, muchos recursos y soy un agradecido a la vida y cada vez que lo cuento es como emocionarme. ¿Por qué? Porque en ese tiempo mi familia, el único que trabajaba era mi padre, entonces era jardinero y no era lo que se podía ganar para pagarse un pasaje en colectivo a Buenos Aires, después los gastos míos en lo que es la parte... ¿De la pensión? No, yo en el caso de la pensión fui con un representante ya. Ah, bien. Y a lo que voy, que tuvieron que hacer de los dos hermanos el esfuerzo todo, vender rifa, vender de todo para poder pagarme los pasajes y bueno, obviamente que soy un agradecido y el sueño más grande mío fue regalarle a toda mi familia la casa, o no a los 12, pero a mi madre en general, una buena casa en Tucumán que la disfrutan todos mis hermanos, así que bueno, por eso la felicidad más mía, más grande es esa, ¿no? Pero Ricky. también hay algo, perdón, Guille, Sí. hay algo muy importante que acá lo cuenta con una naturalidad, que es el sueño de un niño, pero entendiendo la realidad de un adulto. Que Claro. hay gente por detrás que está trabajando, haciendo un esfuerzo. ¿Cómo era la cabeza de ese niño, de ese pequeño Ricky? Y yo ¿Cómo era pensaba... levantarse todos los Ese días maquinando Claro, ahí tanto? quería apuntar yo también ese changuito que a los 14 se iba de Tucumán. Claro. Yo pensaba siempre, a ver, no era descabellante, ¿no? Pensar, digo, bueno, soñaba con una buena casa para toda mi familia. En el caso tuve mucha necesidad, muchos hermanos con muchas necesidades. Y yo digo, bueno, tengo que hacerlo yo, seré el elegido, como dice, porque fíjate, de todos los hermanos, soy el único que juega al fútbol, pero tengo hermanas mujeres, que obviamente con su familia todo, pero de los otros hermanos ninguno. Y bueno, se dio lo mío y me enfoqué al 100%, y se lo digo ahora porque siempre me pregunta, y no terminé el secundario por dedicarme al fútbol, que es una cuota pendiente, pero bueno, hoy en día no me arrepiento porque tengo obviamente muchas posibilidades de seguir trabajando en el fútbol o bueno, en este caso después vamos a avanzar en la charla, pero estoy apartado del fútbol trabajando con una gente importante que la verdad me ayuda mucho también y obviamente que reconocimiento siempre de la parte del fútbol siempre está, ¿sí? Entonces fue lindo, una experiencia linda, me crié con muchos valores, trabajé de albañil, de panadero a los 14, a los 13 años para poder sumarle ese poquito de dinero para poder viajar y bueno, con ese sueño yo creo que el de arriba, como siempre digo, me iluminó y me dio la posibilidad de ser una persona, en este caso, que la mayoría de mi pueblo me conocen por el esfuerzo que hice. Claro, No tengo ningún problema de decirlo porque es realmente lo que a los chicos hoy en día les cuesta. Y por ahí capaz que es más fácil, ¿no? Porque tienen un poder económico mejor, la familia, ya se puede hacer un viaje tranquilamente con un chico, llevarlo en un vehículo, yo me fui en colectivo, y bueno, y andás a ver a dónde iba a caer allá a Buenos Aires, Claro, y por bueno, eso.
Pero bueno, me costó mucho, sufrí mucho lo que es el desarrollo los primeros meses. Eso Buenos quería Aires preguntarte. es una bestia, Buenos Aires es una bestia, y me tocaba viajar en 3 colectivos y un tren, Montón. y iba atrás de 3, 4 compañeros y sin saber el nombre de ellos, y yo iba por atrás, y bueno, hasta que empecé a darme cuenta de lo rápido que tenés que ser mentalmente para después manejarte solo. Es una ciudad muy grande en la cual tenés que saber sobrevivir, como se dice. Una ciudad que está despierta toda la noche, Uf. que no te deja dormir, que yo calculo que vos de nene, con una mentalidad fuerte formada, con los valores ya... Por ahí uno tiene la nostalgia de extrañar a los papás, que ahora es mucho más fácil para nosotros comunicarnos por medio de un celular. Claro. En aquel momento, no sé, por Hotmail o No, por ni mensaje. eso, ni Yo eso. era por carta, Guille, Claro. era por carta. Claro, ahí. Era por carta ¿Cómo? y ir a hablar a la cabina de La telefónica, de la claro. telefónica, y tenía una moneda, en este caso me daban 100 pesos para cambiar ese tiempo por moneda para poder manejarme en el colectivo. Bien. Ponía la moneda de 25, Claro. de 85, de 50 para hacer los viajes. Y por ahí ahorraba, y como te puedo decir, me quedaba, qué sé yo, 50, 70 centavos, y era de ir a hablar a mi mamá y decir, está bien, jugué el sábado nada más. Y después carta, y mandaba que me daba la posibilidad de mandar, pero bueno, era difícil. Lo pasé los primeros meses, los primeros años fueron durísimos. Al no tocar, ser convocado los sábados los chicos, vos tenés que ver a tu compañero. Y es un esfuerzo muy grande. Venía de vacaciones solamente una vez al año, diciembre, y estaba 5 días en mi casa y me tenía que volver. Si repasamos tu carrera, son equipos muy grandes los que tuviste. Y Claro, pasaron pero Sí. por muchos lados. igual, antes, perdón, ese de meternos Sí, sí. en la carrera, ese Ricky Gómez de Changuito, de chico que se fue a los 14 y que por ahí al principio no era seleccionado, no era convocado, te fuiste con toda la presión de que, che, semejante esfuerzo de toda mi familia, tengo que responder y esto no es un juego. Y hasta con ganas de volverte también por momento, decir, che, no me están convocando, no están saliendo las Sí, cosas sí, bien, sí. o siempre con la mentalidad de que si yo vine tiene que ser para esto. Yo, esa última palabra que dijiste es la que yo pensé siempre, ¿no? Yo vine con un objetivo y lo quiero cumplir. Y por ahí las cosas no son como uno piensa, pero bueno, el sueño siempre está, y yo siempre chocaba las paredes, las derribaba y seguía, y bueno, cada año era una prueba. ¿Por qué? Porque en AFA, en inferiores, cada equipo siempre tiene una remodelación para el año. Ya viene la categoría que estaba abajo, que era la más chica, pasa a rellenar la categoría donde yo estaba. Y terminaba jugando yo los partidos más importantes, campeonamos muchas veces con la categoría nuestra. Y bueno, después no llegué a firmar contratos, sí a entrenar con el plantel profesional de sparring, hacíamos y bajábamos de nuevo a nuestra categoría. Pero bueno, ya había algo como que estaba cerca, ¿viste? Claro, pero después sí. cuando te toca lo peor, que es cuando te dejan libre porque tenés la posibilidad de firmar el contrato, y la mayoría, no sé, Guille, vos si lo sabés, antes los equipos jugaban con jugadores grandes, Claro. de nombre, Sí. ¿sí? Que me ha pasado a mí cuando yo llegué a Juventud, que también es una experiencia linda. ¿Por qué? Porque era uno de los más chicos del plantel, Claro. un Valdivieso, un Iturrieta, un Chato Rosso, un Pichi Velardo, un Marín, Sí. eran jugadores que tenían su trayectoria, pero no era muy aceptado en el esquema de juego por la edad mía. Sí. Y eso me costó muchísimo. Sí. Y hasta que cambió, bueno, futbolísticamente, hoy se puede decir que hoy un chico debuta a los 15, 16 años, a los 13 ya se lo están llevando para... Producto de este para- esfuerzo que sobrevivieron muchos de tu generación. Exactamente, pero bueno, fue lindo desafiar esa parte, Guille, y después obviamente que cuando logré ya un objetivo, yo creo que valió la pena ese esfuerzo, valió la pena quedarme, hacer cosas extra para poder sobrevivir en Buenos Aires, porque no es fácil, Claro. no es fácil. Yo tuve representante hasta los 19 años, y después de ahí el representante, al no firmar el contrato con Argentino, me dejó libre. Te libera, Él sí. también. Entonces tuve una banca muy grande de mi hermana que vivía ahí en Tigre, y bueno, se me dio la posibilidad de ir a una prueba a Tigre, y obviamente que las condiciones eran diferentes, y la parte futbolística, lo que era Tigre y Argentino, yo tengo una buena escuela, y hasta el día de hoy no me olvido de Argentino Junior, que me enseñó muchos valores, muchas cosas importantes, que ni más ni menos que mi familia. Entonces, al ir a Tigre, bueno, tuve la posibilidad, quedé y estuve 1 año y medio jugando en la reserva. Y te vuelvo a repetir, en esa época era de jugar con jugadores de mucha
trayectoria, un Mauro La Espada, los 3 hermanos Isla, los arqueros, Claro. bueno, el Topo Luco, yo ahí Sí, lo bueno, conocí, jugó en era una Sandoñana, cosa de sí. loco. Fernando Donaire estaba de técnico, Sí. pero yo ya subí a hacer fútbol con ellos, Claro. ya tenía más o menos, y bueno, ahí fue el año y medio que estuve, que hasta el día de hoy tengo una buena relación, que después el fútbol me dio la posibilidad de enfrentarlo, el Patito Galmarini. Hemos jugado un año y medio con él en reserva. Mirá. Fue el único de la camada, más Luis Ardente, el arquero. El arquero, claro. Claro, y el Chimi Blengio, que hoy es técnico de la reserva, los Sí. únicos 3 que sobrevivieron a esa camada Mirá. de reserva. Pero Yo me hay- vine para Salta Sí. y ellos quedaron en Tigre. No, pero igualmente es muy difícil de aquella época que ahora vemos emerger muchos chicos, debutar en muchísimos clubes y antes también qué dificultoso era Yo. que estén en primera. Era complicadísimo. Y que vos vayas a pelear un contrato, ni te Claro. cuento. Hoy lo firman Benito estando Juan. en reserva o en inferiores a los Sí. contratos y antes tenías que dar ese salto como para que tengas la cuota de confianza. Antes era todo cuesta arriba para el chico, digamos. Pero bueno, era como un proyecto a largo plazo. Pero bueno, Sí. mirá hoy lo que es un proyecto a largo plazo. No hay largo plazo. Claro, no no hay. existe. No existe. Entonces, qué sé yo, lo lindo es que uno pudo cumplir con el objetivo y bueno, llegar a primera no es fácil, te lo puedo repetir yo 1000 veces en la charla. No es fácil porque tenés miles de compromisos, miles de complicaciones, ¿sí? Porque no es fácil llegar a un club. Yo llegué, me tocó una experiencia hermosa porque yo digo, bueno, llego a Juventud, firmo contrato Nacional B y Juventud tenía un problema económico de 9 meses de sueldo De sueldo. adeudado. Y no se presentó a entrenar, respetado totalmente Sí. para nosotros. Los 6 refuerzos llegamos, me acuerdo, en el Hotel Petit, se lo cuento así rápido Sí. para que sepa. Llegamos ahí, llega un dirigente y dice, se tienen que volver. Yo digo, no, me tengo que volver a mi casa, le digo, no me vuelvo ni en pedo. Claro. Me quedo acá, le digo, y me pongo del lado de los compañeros hasta que se normalice. No, se tienen que volver porque no tenemos la posibilidad, no están... ¿Te acordás quién era ese dirigente? Marcelo Sánchez Lecumberri, un Lecumberri, dirigente, era, dirigente claro. que falleció, Sí. que también estuvo Fue en tiro federal. representante, sí. Fue representante, Sí. exactamente. Mirá cómo sabe Guille. Así que bueno, nada, ese momento se me vino el cerro de ahí de San Bernardo acá, a la cabeza. Digo, no, hice un esfuerzo de venir. Es más, yo no conocía Salta, salí de Tucumán, me fui a Buenos Aires, Claro. después nunca supe que para este lado había cerro también. Así que, pero bueno, nada, fue una experiencia linda, se pudo acomodar las cosas y bueno, y de ahí empezó lo mío acá en Juventud. ¿Las oportunidades son las mismas para que es el de interior cuando va a Buenos Aires o notás una diferencia que hubo en ese momento y capaz que ahora se sigue repitiendo o ya no está? Y hay mucho. Yo, mira, se lo digo, ayer estuve en Tucumán y justamente, bueno, por lo que es la vida mía de andar haciendo otro trabajo, tuve la posibilidad de conocer muchos jugadores, mucha gente del fútbol, entonces conocí a un dirigente de San Martín de Tucumán y bueno, conociéndome a mí, que yo me gustaba el fútbol, quería jugar en San Martín en un momento por lo que era tucumano, todo. Y me invita ayer al entrenamiento de San Martín y voy obviamente, y está de manager general Facundo Pérez Castro, Sí. un tucumano que jugó conmigo, que fue bueno, él debuta en primera en Argentino y yo me voy a Tigre, es así. Y él está de manager general en San Martín de Tucumán, y a quien lo veo ahí, que yo ya sabía que había arreglado, a este chico, a Víctor Salazar, el 4 que era de Central y después Claro. de San Lorenzo, era sparring mío cuando estuve en Rosario En Central. Rosario, claro. Así que ahí tuvimos una charla hermosa ahí en la oficina de Facundo y la verdad que me alegra volver a ver a esa gente, digamos, que es un chico que vivió en la pensión igual que yo. Mirá. Y te lo puedo repetir, y tiene la misma formación que yo, tuvo la misma necesidad de ayudar a su familia y bueno, es un agradecido y como le digo, creo que Dios te da la posibilidad y bueno, vos tenés que aprovecharla, es así. A los que nos siguen por la 94.5 le contamos que estamos con Ricardo Gómez, el ex jugador de Juventud Antoniana, de Colón de Santa Fe, Rosario Central, Sportivo Belgrano, Gimnasia de Jujuy, Patronato, entre otros grandes equipos que ha tenido la carrera de Ricky. Y hablando de eso, Colón fue parte fundamental de tu vida, ¿no? Sí, obviamente. Mira, y veo los colores ahí, ya como Estás que cómodo. me identifico mucho. Es más, mi hija son nacidas en Santa Fe, las dos hinchas de Colón, la más chica de 14 hincha de Juventud. Mirá. Imagínate, me robaron toda la ropa de los clubes, o sea, no me robaron, se la sacaron y la tienen ella, la de Juventud, voy a la cancha, soy socio, pero sí, fue
un gran momento que pasé. Bueno, tuve la posibilidad de jugar a Libertadores ahí, Sudamericana, jugué mucho tiempo el torneo local de primera, pero sí ha marcado mucho y tengo muchas, como le digo yo a mis amigos de Tucumán, tengo muchos más amigos en Santa Fe que en Tucumán. Mirá. Que hasta el día de hoy, inclusive vos ponés Ricardo Gómez en el diario que es El Litoral o en los medios de Santa Fe y te siguen recordando. Bueno, han pasado grandes equipos, vivieron grandes momentos, estamos hablando de otro Colón, no el de la actualidad. Y ahora quizás tomás dimensión o en su momento también de lo gigante que es en el interior. No, sí, obviamente que siempre Colón fue un club muy popular y te hacía sentir, ¿no? Obviamente que uno cuando estuvo ahí tuvo el buen pasar de la parte futbolística y la verdad que era muy querido por la gente, ¿no? Y hasta el día de hoy, y te digo algo, Guille, creo que en Rosario Central me sorprendió mucho más, claro. Seguramente vos lo sabés, Juventud y Rosario Central Copa Argentina, cancha de Unión. Sí. Y bueno, yo fui como invitado de Juventud, me llevaron claro. ahí y bueno, la verdad que nada, la gente que estuvo ahí de Central gritaba mi nombre y yo no podía creer porque digo, bueno, yo jugué mucho en Central, muchos partidos, tuve un año, pero bueno, hice el mismo trabajo que hice en Colón, ¿no? De tratar de hacer las cosas bien y bueno, la gente te lo reconoce de esa forma. Lo mismo en Juventud. Claro. Soy muy agradecido en este caso a Juventud. Fue mi casa, fue mi lugar de cuna, como se dice, para después, sin yo ser de acá, ¿no? Sí, porque lo único que tengo que es mi señora, que es salteña de Tartagal, pero después no tengo, o sea, prácticamente ni familia tengo acá. Claro. Entonces, Juventud fue mi casa, es mi vida y bueno, lo quiero, lo apoyo siempre, trato de brindar, vos lo sabés muy bien, que hice muy buena, en este caso. El último, a ver, no es por halagarte, sino por describir, el último gran jugador que pasó por Juventud fue Nahuel Curcio, que lo trajiste vos. Claro, Nahuelito, claro, y Colón obviamente claro. Recomendado, pero bueno, son cosas que uno vive, uno disfruta y lo más lindo, y hoy venía pensando cuando venía para acá para el programa, la experiencia tan linda que me tocó y después un dolor fuerte para mí, en lo personal, Guille, que fue la pérdida de este chico, de Nico Pérez, que lo tuve yo como compañero, lo tuve como jugador después en el anual, que fui técnico de él, dirigí chicos que la verdad eran compañeros míos y bueno, son cosas que vos decís en la vida, ¿por qué me tocó a mí? Y bueno, qué sé yo creo que tenía que estar ahí y la verdad que era un lindo momento, disfruté mucho esa etapa como técnico ahí de los chicos, transmití todo lo que yo tenía incorporado de muchos años, de mucha experiencia y la verdad que me sentí muy lleno de eso porque sentía totalmente la respuesta de los chicos y bueno, por eso hoy en día también uno sigue ligado al club, acomodando, ayudando de un lado o del otro, pero trato siempre de disfrutar un poco la vida ahora, que seguramente no hice una gran carrera para mí, porque tendría que haberme ido afuera, que lo tuve, pero bueno, por ahí por situaciones de que me tocaban contratos de 3 años y el primer año andar bien ya me quería a otro lado, ¿no? Y por ahí la decisión era mía, más personal, digamos. Rosario Central, ¿qué es? Jugaste un año ahí, tuvieron un buen año peleando el torneo, inclusive época de fútbol para todo, donde obviamente muchos se emparentaban con Rosario Central, que estaba peleando entre los grandes. Se arma una especie de movida, lo que hoy se llama viral, de que eras el más fachero del plantel, entonces ya entras en el juego de la gente. Es una cosa de loco. Bueno, y ese quedó en la historia, porque claro, el que tenía que salir ese día era Antonio Medina, el Chucky Medina, el correntino que está jugando en Tony, el Tony. Y bueno, y lo hacían como parecido a mí, pero yo era morocho y era morocho con ojos verdes, no podíamos creer. Claro. Entonces dice, vos metele ahí que vos sos el más fachero, dice el profe. Bueno, ganamos ese día, Quilmes. Contra Quilmes, ganamos. De penal, gol Castillejo de penal, exactamente. Sí. Hicimos un partido bárbaro, quedamos punteros y bueno, y el profe Fleita, que trabajó muchos años con ¿cómo se llama el técnico que estaba en River?
Y en Ñul salió campeón. Con el Tolo Gallego. Con el Tolo Gallego, Sí. salió campeón 11 veces y bueno, estuvo ahí, era un personaje. Jorge Fleita, no me olvido nunca, un gran profe y la verdad que me volvió a recuperar ese cuerpo, digamos, de atleta de hace muchos años, porque era una categoría muy complicada. Yo realmente no quería bajar de Colón, no quería bajar a Nacional B. Pero bueno, era un proyecto lindo, me habló Gonzalo Belloso, que estaba de manager, que Sí. hoy es presidente. Claro. Y bueno, hablé y me dice, van a venir estos jugadores, viene Jesús Méndez, Talamonte, Lecky, Ferrari, está Fatura Brown, Castillejo, bueno, Tony Medina, eran una camada linda. Y la verdad que bueno, me convenció porque tenía ese anhelo de ir a brindarme al máximo y hacer un buen torneo para ascender. Ese Claro. torneo fue que jugamos a la par con River, Sí. que fue la época que River descendió. Pero es Y- cierto que, perdón Ricky, que se vive al límite en No, Rosario en es lo terrible, futbolístico. terrible. Porque llegás en un equipo que tiene que pelearle palmo a palmo a River el ascenso, con todo lo que implica que haya descendido Rosario Central, con la soga al cuello. Todos los días. Claro, todos los días. La presión la tenés desde que te levantás hasta que llega el entrenamiento. Y desde que te vas del entrenamiento hasta tu casa es algo que te absorbe, Central te absorbe y te hace como quererlo para bien. Sí, ¿sí? obvio. Porque a mí me tocó debutar de visitante con Defensa y Justicia, con Central. Sí. Y me decía, mirá que va a ir gente de Central, si ganan el Arroyito la segunda fecha con Gimnasia La Plata, explota. Sí. Me toca debutar con Rosario Central, cancha de Defensa y Justicia, ganamos 2-1, segundo gol mío, gol de Pachi Carrizo y gol mío. Y, Qué nombre que tira ahí con tranquilidad, ¿no? y mirá lo que fueron después esos chicos, ¿no? Sí, Bueno, sí. y tengo una anécdota linda del Pachi que me toca un control de antidoping, Gimnasia Jujuy, Rosario Central, en el cual Di María debuta ese día, entra y hace el gol a Valdivieso. Sí. Que pasaron las imágenes cuando volvía Di María a Central, que lo gambetea y le hace gol. Bueno, ese día me toca el doping a mí, voy al control y ¿quién estaba de alcanza pelota? El Pachi Carrillo. Todo el tiempo cuando iba a patear un corner me decía, me regala tu pantalón, Ricky, me regala tu pantalón. Bueno, después te lo regalo. Y me siguió hasta el control de antidoping, entonces esperando en la puerta, Claro. terminé yo con mis cosas y se lo entregué al pantalón. Vuelvo después de ¿cuántos años? Mucho, sí. Muchos años, vuelvo a Central El y él compañero. estaba compañero. ¿Te Claro. acordás de mí? Me dice, Ricky. No, le digo, no me acuerdo. Y cambió el físico, todo grande. Claro, Claro, sí. claro. Me dice, soy el Pachi, el que me regalaste tu pantalón, dice número 10 ahí en el control antidoping. No, me diga, mirá vos, le digo. Y bueno, mirá lo que es, después me llevó, cuando yo estaba en Chacarita, iba a Claro. verlo, vivía en Puerto Madero, yo en Las Cañitas, entonces nos juntábamos y me regaló Cuando su estaba en Boca camiseta ya. cuando estaba en Boca. Y Claro. después fue un jugador Sí, terrible. terrible. Totalmente. Vamos Pero sí, Guille, Central es... ¿En qué, por ejemplo, notabas esa presión? ¿No podías salir a cenar, a bailar? No, ahí olvídate de la fiesta, olvídate de los cumpleaños, nada. Ahí salías a comer cuando ganaba y te puedo asegurar que ibas a un restaurante, no sé, 5 estrellas y venía el dueño y te invitaba lo que más tenía. No pagabas una cena, ibas a la estación de servicio, no cargaba combustible, no pagabas. Mirá la locura. Sí, la locura con la Mirá que la vive. locura. Es impresionante. Ahora empatabas un partido y te caían 45.000 personas encima en el túnel. Era una cosa impresionante. Claro. Pero bueno, el Central hoy en día tiene la posibilidad de estar en otro nivel, está con dirigentes nuevos. Bueno, Gonzalo hablamos Gonzalo es el siempre, presidente, claro. hablo siempre. Me respetan mucho y me sorprendió, bueno, en ese caso que te decía, Guille, en Cancha de Unión, Copa Argentina, y cuando viene a jugar con Racing acá, Copa Sí. Argentina, me invitan a mí. Partidazo. Claro, y me invitan y me llevan al vestuario. Y bueno, ahí me saludaron los chicos, algunos con factura, todo. Claro. Y agarró el utilero, me regaló no sé cuántas camisetas, pantalones cortos. Así que imagínate, El es un cariño, cariño claro. grande, es un cariño. Era el central que tenía Lo Celso, La Rondo, Pinola, Caranta, Sí, y estaba, bueno, el que llegó ahora de nuevo. Alejo Vélez. ¿O era? no, el delantero. ¿Cómo Copetti. se llama? ¿Sí? Creo Copetti. que No, Marco Rubén. Marco Rubén. No, Sí, ahí ese está. central era Terrible. una locura. Terrible. Che, Eh, pará. sí. Yo quiero saltar un poquito porque vos me decís Ricky Gómez y yo voy a los videos de YouTube y automáticamente es Ricky con Moreno y Fabianesi. Uf, ¿Qué onda esa dupla? torero.
Mamita, Terrible. Me tocó concentrar en una pretemporada en México, en Cancún. Con el Torero. Más o menos la pretemporada, ¿no? Ahí, claro. Y fuimos a Playa del Carmen, imagínate, 17 días. Nosotros lo estiramos hasta los 22 días. Estábamos, pero en el paraíso, no queríamos volvernos. Y nos tocó un hotel en el cual teníamos muchos yanquis, ¿viste? Y yo no sabía, hasta el día de hoy, no creo que todavía no sé pronunciar mi nombre en inglés. Para que te den una idea, que nunca le presté atención. Y me hacía de traductor a mí. Era una cosa de loco. No nos reíamos, a mí siempre me gustó. Yo la pasaba bien con los compañeros, éramos de hacernos bromas, todo, pero lo que le quedó grabado a él fue esa parte, digamos, y somos muy amigos con el Torero. Estuvo, bueno, lástima que el año pasado estuvo de manager en Colón, no le fue bien, sinceramente no le fue bien, pero bueno, son así, son objetivos que uno se pone y por ahí, bueno, caso de este chico de Facundo Pérez Castro, ayer me contaba las instalaciones de San Martín de Tucumán, cómo cambiaron, pero adentro, dice, no te da una idea lo que es. ¿Sentí que fue tu mejor compañero en la cancha con el que más te entendías o había otro por ahí? Y yo hasta el día de hoy tengo una muy buena relación con el Vichy Fuerte, que para mí fue un excelente capitán, un buen compañero, y hasta el día de hoy tengo una amistad terrible, y yo creo que a pesar de que él ocupaba otra función en la cancha, pero él sabía lo que yo hacía, y nunca me olvido, esto me pasó cuando yo viajo de Jujuy a Buenos Aires, y en la concentración en Sofitel, el almuerzo me presentan y bueno, estaba la mesa de los juveniles, estaba la mesa de los Moreno Fabianesi, los Chino Garcés, de los Diego Pozo, y él estaba ya en la mesa con los utileros, los médicos. Me dice, vení Ricky acá, sentate acá, dice, en la mesa, y bueno, y ahí empezó con el Vichy. Y claro, era más inteligente que todo, sabía que yo venía de hacerlo, salí goleador a Rin Balborín, de hacerlo vender, entonces este me tiene que sacar goleador. Y bueno, llegó a la selección y después el Vichy, mira, con Maradona, la selección local. Pero bueno, compartiste acá con Pozo, Arce, que jugaron con Diego. Con Diego tuvimos hace poquito que, bueno, me tocó viajar ahí con el amigo, con el chaqueño, a la Vendimia. ¿Te contaban algunas locuras del Diego ellos? Sí, me contaron muchas cosas que la verdad no sorprende. No sorprende. Bueno, el Turco Mohamed era muy amigo después de que tuvo el accidente de su hijo, fallecido en Estados Unidos. Un día fue Diego al hotel, concentrábamos en Capital el 25 de mayo y fue el Diego ahí a verlo. Bueno, yo sinceramente no pude acercarme porque estaba ahí con su seguridad, todo, pero el Turco sí, tomaron un café y lo vi a él. Pero Diego Pozo sí, dice que ahí es impresionante. Nunca se olvida que Maradona le regaló, no sé, un reloj a su papá de Diego, a Diego Pozo. Claro. Entonces dice que es una cosa impresionante. Yo quiero conocerlo a tu papá y a tu mamá, le dijo un día, allá en el Mundial 2011, en Sudáfrica. 2010, claro. 2010. Y bueno, y él estaba ahí y lo que le gustaba a Maradona, dice que era uno de los arqueros que se quedaba entrenando, ese Diego se quedaba a patearle a él. Claro. Hay unos videos ahí que se queda todo al ángulo, pero le digo, no agarraste una, le digo. Pero bueno, lindas anécdotas, tengo el buzo de Diego de Sudáfrica, que me regaló, Diego Pozo, qué buzo. ¿Encuadrado? Y encuadrado, ya. Claro, obvio. Era el que me faltaba, así que con ese estoy feliz. Ricky, pasamos por alto Juventud Antoniana, con todo lo que significa para vos, porque fuiste jugador, llegaste en un mal momento económico, como para no pasar por alto, y decidiste quedarte a pelearla como si tuvieses mucho tiempo en Juventud. Te tocó jugar inclusive otras categorías, como el Argentino A o el Federal A. Te tocó ser técnico junto al Pichi Velarde, te tocó ser entrenador y director deportivo de la escuelita de fútbol, te tocó también acercar jugadores. Es como que hablamos del cariño, hablamos de lo importante que fueron estos clubes como Chacarita, como Rosario Central y Colón en tu carrera, por lo grandes que son a nivel país, pero a ver, a nivel importancia, personalmente creo que Juventud también te termina marcando un antes y un después. Sí, seguro, y me pone feliz siempre de poder volver al club. El otro día me invitaron los chicos hace una semana atrás, el cuerpo técnico, dirigente, me invitaron a jugar al fútbol ahí en la Lerma, y después de tantos años volví a jugar un fútbol 11 a la cancha de Juventud,
que lo hice, pero lo hice como entrenador y como claro. vos decís, de otra parte, pero lo disfruté tanto porque la verdad me sentí identificado en ese momento cuando me tocaba jugar ahí, pero yo a Juventud siempre lo voy a seguir y la verdad que me abrió el camino para ser ese jugador de fútbol que hoy en día tengo un reconocimiento sí. de gran parte de la gente y bueno, y eso no hay que desaprovecharlo, ¿no? Sí, sí. Y seguramente que el club hoy en día me alegra que esté esta gente trabajando, una comisión nueva, segura que la verdad que está muy comprometido, sabe lo que quiere para el club y bueno, nosotros del lado que nos toque siempre vamos a estar ahí apoyando y la verdad que me pone contento. Hay chicos que por ahí no los conozco porque son generaciones nuevas claro, que están sí, saliendo, sí. pero bueno, me gusta cómo lo está trabajando el club y tengo mucha fe que este año Juventud va a dar pelea en lo que es el objetivo que todos queremos, ¿no? Que suba de categoría porque ya creo que se está preparando y necesita ese espacio, ¿no, Guille? Sí, sin duda. ¿Llegaste con 21 años a Juventud? 21 años Y te toca debutar. y debuto ahí cerquita nomás, sí. Y de ahí, bueno... Y se vuelve también difícil. Se vuelve también un salto complicado. Y si es seguro, sí, obvio, pero bueno, ya la mentalidad mía era jugar lo más posible y obviamente no tenía ni idea que me podían comprar, no tenía ni idea que un club de primera división te podía pedir los servicios, pero bueno, de esa forma fue y yo creo que le entregué lo que tenía que entregarle en ese tiempo a Juventud. Y le sirvió de la parte económica también, así que bueno, nada, soy un agradecido y un bendecido de haber llegado acá a Salta y bueno, y a Juventud Antoniana que hoy me identifico mucho, ¿no? Y hasta una de las últimas ventas, te diría. Repito, para los que nos siguen en la radio, estamos con Ricardo Gómez, exjugador de Juventud Antoniana, entre tantos clubes, hasta una de las últimas ventas que se han dado en el fútbol, porque ya no se estila esto y sobre todo en las categorías de ascenso que le ha tocado militar a Juventud. Tuviste en una época también, así como destacábamos la situación con Sánchez Lecumberri, en la que te rodeaste de tucumanos. El Arenero López, Ren Balborín, el Ratón Ibáñez, y fue un Juventud bravo que en la previa contra Talleres y hasta se miraban de reojo los cordobeses para enfrentarlo. ¿Fue uno de los mejores Juventud también en los que te tocó estar? Sí, totalmente. Yo creo que todos me dicen lo mismo, ¿no? Fue uno de los mejores planteles que hubo en el fútbol y yo creo que la verdad es para seguirlo halagando, ¿no? Porque había un nivel de jugadores. Yo llegué ya prácticamente con 33 años por ahí, pero bueno, yo venía de un nivel medio de primera ni Nacional B y la verdad que cuando me tocó llegar acá y ver los compañeros esos que yo lo tuve, era todo fácil, pero bueno, son otra época, dirigentes que por ahí no estaban al 100% en el caso de nosotros y bueno, nosotros tratábamos de darlo por la gente, porque sinceramente la gente nos pedía, porque uno que iba a la cancha se daba cuenta, Juventud gana 5-0 y lo gana, por el plantel, por la plantilla que había y sinceramente lo veíamos de esa forma y yo fui siempre un convencido y siempre un luchador con ese tipo de cosas buenas para el jugador, ¿no? De que acá entrega todo y seguramente vas a tener el reconocimiento, ya sea de la parte de la gente, un aplauso, eso es importantísimo. Pero bueno, la pasamos bien en lo que es la parte futbolística y la otra parte, bueno, estaba la clara, vos sabés, claro. No teníamos ese apoyo que era la cuarta pata de la mesa, como se dice, para tratar de que Juventud sea ese Juventud. Yo no tengo duda que si hubiese habido un respaldo muy fuerte, no estábamos hace años ya en la categoría esta, ¿no? Porque era un plantel muy competitivo y los jugadores tenían un hambre de gloria terrible. Yo te lo puedo decir porque conviví con ellos, estaba en el vestuario y nos comíamos cada cosa de la parte dirigencial, pero nosotros queríamos
darle a la gente esa alegría que se merecía, por acompañarnos y por bancarnos, porque sabían la situación que pasábamos, ¿no? Y yo siempre fui frontal con mis compañeros y con los dirigentes. Por ahí he chocado seguramente con los dirigentes, pero el fútbol es un laburo, es una dedicación y atrás nuestros teníamos familia. Sí. Entonces yo creo que me han marcado mucho, pero yo me fui tranquilo y dormí tranquilo toda mi vida. Y hasta el día de hoy puedo caminar tranquilo en la calle porque sé que la gente lo sabe y las cosas siempre las dije de frente, ¿no? Así que bueno, en ese caso creo que era uno de los momentos muy lindos que lo viví futbolísticamente y grupalmente con los compañeros, ¿no? Hace bien en recordar. Sí, porque... perdón. Sí. Lo dijiste, ¿te pegó mucho el fallecimiento de Nico Pérez? Oh, muchísimo, muchísimo. Es más, traté de ayudarle a su familia en ese momento porque... viví muchas cosas con él, me identifiqué mucho, yo no ser salteño, pero él sí, y tenía una humildad, tenía un respeto hacia los grandes, y siempre hablaba con Nico, yo nunca me olvido, yo era uno de los primeros que llegaba al vestuario, le llevaba una factura, unas tortillas para desayunar, y él caía ahí sentadito y yo siempre lo invitaba. Y después me tocó, bueno, tenerlo como jugador, claro. Y nada, era un chico que disfrutaba mucho y yo ya lo pude disfrutar a él la última parte que yo ya estuve al frente de ellos, ¿no? Como técnico, y se sentía ya otro trato de él hacia mí, era uno de los capitanes, yo lo tenía ahí como capitán, y la verdad que Nico tuvo la posibilidad de lograr eso después de tantos años que me decía, un torneo local, un torneo de liga. Había un Ricky Gómez en Nico Pérez, ese chico que venía del interior a pelearla, a lucharla. Sí, porque yo hablaba mucho con él, claro. y la verdad que la familia, y la llegué a conocer y sé dónde vive Nico, y bueno, me identifiqué mucho con él y siempre le dije que nunca baje los brazos, que seguramente de ese objetivo de haber logrado un título con Juventud, ya sea el anual, le va a abrir las puertas para lo que él quería, que todos tenían el mismo objetivo, pero yo principalmente a él porque sé que se entregó al 100%, era hincha de Juventud y bueno, son cosas que pasan, una pérdida muy grande, lo sentí mucho y la verdad que bueno, seguramente Nico es feliz en otro lado y nada, la familia obviamente lo tiene que seguir disfrutando, ya sea de una foto, otras cosas, pero bueno, son cosas que te queda grabado, Guille, y la verdad que todos los chicos fueron importantes, pero Nico ha marcado bastante cosas en la vida de uno, ¿no? Claro. Hablando de esa vida, Ricky, ¿el fútbol fue lo que más feliz te hizo o el folclore llegó a llenar ese vacío que te dejó el fútbol para hacerte verdaderamente feliz? Sí, totalmente. Mirá, no sé, creo que me estás leyendo la mente, Guille, pero es así, sí, me cayó, como dice, justo en el momento justo, porque sinceramente me terminé yendo mal, no con Juventud, pero con gente que ha trabajado en Juventud que sinceramente no me hizo bien, y bueno, obviamente que tengo sentimiento y sé que no voy a estar golpeando más paredes porque sinceramente quiero disfrutar y quería disfrutar de otras cosas y bueno, no se dieron porque tenía la posibilidad de seguir trabajando, pero bueno, con gente que no se puede llegar a un acuerdo, no se puede dialogar o no te pueden brindar lo que uno requiere para los chicos, no hay forma de trabajar. Yo no trabajo de esa forma y ya lo viví como jugador, entonces no quería vivirlo de la otra forma, entonces y encontré la otra parte que es el folclore. Es más, fui bailarín folclore también cuando era chico, así que bueno, de una mano lleva a la otra, como se dice, y me llevó a tener un contacto por el fútbol con el chaqueño, por viajar mucho, ya sea con Juventud, con Gimnasia Jujuy, Colón, lo encontraba siempre. ¿Aeropuerto de por medio? Aeropuerto, todo Aeroparque, todo Aeroparque. Entonces ahí el chaqueño andaba por su gira, volaba de un lado, volaba de un otro, entonces coincidíamos los vuelos y bueno, y ahí fue cuando hicimos una buena relación y ya venían los partidos de fin de año que jugaba él en la cancha de él con los nocheros y bueno, me empezaba a invitar y bueno, yo por ahí venía de vacaciones, por ahí iba, miraba y ya un día se armó un partido lindo y me dice, tenés que jugar. ¿Es cierto que no se termina el partido hasta que no gane el equipo del chaqueño? Y ahí hay situaciones a veces. Ahí no hay árbitro, así que imagínate, acá el reloj lo maneja él. Claro. Así que, pero bueno, cosas que fui
descubriendo. La relación con él hoy en día es muy, muy linda, muy grande. Trabajo con él, soy su asistente personal, soy chofer, amigo porque él me consideró un amigo. Y bueno, yo obviamente que le dije, para mí yo como un padre le digo, porque yo a mi papá no lo pude disfrutar porque me fui a los 14, Claro. y me enseña muchas cosas, tiene muchos valores también, como yo, salió de un lugar muy, muy, muy pobre, de allá del Chaco, del Chaco salteño, Sí. y también pasó por todas, ¿no? Trabajó, hizo de albañil, hizo de lustrabota, vendía garrafas, vendía empanadas, cosas que me cuenta a mí que sería lindo que algún día lo escuchen, porque el tipo hizo mucho el esfuerzo para hacer lo que es hoy, y bueno, es como todo, y se relaciona la parte de él con lo mío. Yo siempre coincido con lo mío, y le digo, bueno, nada más que yo no puedo ser como vos, de seguir jugando hasta los 66 años, Claro. pero bueno, en el caso del chaqueño sí, estamos trabajando, y la verdad que la cabeza es otra cosa, disfruto, conozco gente muy importante al lado de él, y jugadores de fútbol que te puedo llegar a decir, bueno, Di María, que tuvimos la posibilidad de verlo en Buenos Aires cuando debutó, creo que uno de los primeros partidos, se acordaba, le conté la anécdota Claro. del primer partido que debuta él, yo estaba con la número 10 y él entra con la 21, y bueno, y se acuerda, y después hay mucho, Carlito Tevez también, lo mismo. Le enseñaste a zapatear. Le enseñé a zapatear, y bueno, y a mí me gusta tocar el bombo, así que Claro. imagínate, yo donde Acompañás voy, ahí. acompaño, lo sacamos al flecha mamaní para el costado y agarro el bombo, no se lo doy más. Y lo disfruto, son cosas lindas, experiencias lindas que todos quieren compartir con uno, ¿viste? Claro. Y hace poquito estuvimos en Mendoza, estuvimos con Jesús Mendi ahí, Qué y lindo. Dieguito Pozo y Seba Claro. Torrico. Claro. Así que Más o imagínate. menos los nombres que tiene. No, bueno, el fútbol te da eso, ¿viste? Y te ven, ya te empiezan a ver al lado del chaqueño y te dicen, ¿qué hace Claro. ahí? ¿Qué hace Ricky ahí jugando? Si este juega fútbol. Y bueno, pero bueno, ahí llegó el indio, mira. Ahí llegó. Hacía bien en recordar recién él. Bueno, yo creo que para mí fue uno de los últimos Juventud que sí jugaba bien, o que muchos se morían por ir a jugar. Recién decía que hace no mucho se encontraba un equipo que esté trabajando, una comisión directiva que lleve todo al día. Yo creo que es necesario poner esta responsabilidad de candidato, porque si no, ¿quién se la pone? Porque están los hinchas alentando, está el propio directivo que lo acepta, el actual técnico también acepta la responsabilidad de ser candidato. Matías Vicedo, que en varias entrevistas también confirmó que el equipo está para otra cosa. Algunos dicen no, es sobrecargarlo con una mochila que hay que ver si la pueden cargar o no. Pero si no le carga de responsabilidad, ¿cuál es el objetivo entonces? No, yo creo que ellos van por ese objetivo, estoy convencido. Además, tuve el miércoles con el cuerpo técnico, Germán Oce fue compañero mío, y sé muy claro lo que él quiere y lo que él tiene. Entonces yo creo que el dirigente está al 100%, como está el técnico, como están los jugadores, y yo creo que es el momento justo, y bueno, cuando dicen que a mí me pasó de chocarme con la pared y seguir, y bueno, esto es lo mismo. Me tocó el torneo pasado, estar ahí cerca, pero bueno, el próximo objetivo es el ascenso, y yo creo que sí lo van a lograr porque están ya con esa mentalidad y tienen equipo como para afrontarlo, ¿no? Hay jugadores muy buenos y la verdad que lo vamos a seguir y siempre lo vamos a apoyar al equipo porque sinceramente es un club muy grande, respetado Sí. en todos lados, entonces creo que va a dar pelea, y bueno, el dirigente tiene que hacer lo que hizo desde el primer día que asumieron, ¿no? Apoyar, trabajar para los objetivos que seguramente se van a dar. ¿Cuál crees vos que sea el objetivo? ¿La primera final o el ascenso directo? No, yo creo que la primera final, sí. Sí, aparte va a ser, el pueblo antoniano va a acompañar desde la primera fecha. Yo creo que se va a dar cuenta que el equipo le va a dar esa confianza y le va a dar la fe para pelear el torneo, ¿no? Ricky, la verdad que da para hablar un montón. Sí. Y da para seguir la charla con todas las anécdotas que tenés. Nos quedó hasta inclusive por preguntar sobre aquella campaña que hiciste con las remeras que te regaló el Diego, particularmente a vos, y que decidiste donar a la Juventud Antoniana para recaudar, que no es algo menor. Pero nos quedamos sin tiempo. Ya está el Pantera Aimo ahí, ya están los chicos de Folclore a punto que se vienen en un ratito. Sí, señor. Así que queda solamente agradecerte por este tiempo, por la visita. Sabemos que la agenda está apretadísima, sabemos Sí, que mañana tiene la chicha, que después ya otra vez Bolivia. a la ruta.
Así que por este tiempito, por este gesto y por estos minutos queríamos agradecerte muchísimo. Buenísimo. Y desearte lo mejor, como siempre. Sabemos que sos del palo del fútbol, sabemos la persona que sos y obviamente agradecerte ante todo. Así que muchísimas gracias y lo que desees, la puerta de Punto a Favor, de Punto 1 están abiertas. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, la verdad que me sentí cómodo. Ya se lo dije fuera del área, le prometí las masitas, así que ya van a llegar. Así que, pero nada, Guille, agradecido por vos, te felicito por este programa, por este espacio, acá también al compañero. Los vi hace poquito porque cuando me dijiste vos lo empecé a buscar y digo, bueno, voy a ver. Y bueno, la verdad que lo voy a empezar a seguir y nada, chicos, felicitaciones por este lindo lugar. Y bueno, espero que sigan con los éxitos, que vengan muchos jugadores más y que tengan totalmente la seguridad de que le va a ir bien, eso denlo por hecho, así que bueno, ojalá, agradecido. Ojalá. Por lo pronto creo que nos vemos mañana, creo que nos vemos mañana. avise ahí, lo hacemos subir ahí al escenario ahí. Yo no puedo tomar, pero un trago de vino por ahí puede tomar con el chaqueño, guarda. Gente.